Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Levantóse en esto un doctor de la ley y le dijo por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le dijo: en la ley, ¿qué es lo que se haya escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees? Respondió él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, díjole Jesús, haz eso y vivirás. Mas él, queriendo pasar por justo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron y después de haberlo herido lo dejaron medio muerto y se fueron. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote y aunque lo vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Mas un viajero samaritano se llegó cerca de él, y cuando le vio, se movió a compasión, y acercándose le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento lo llevó a una venta y le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciéndole: cuídamelo, y cuanto gastares de más, yo te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que usó con él de misericordia. Le dijo Jesús: pues vete y haz tú otro tanto. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal confianza tenemos en Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, que no era duradero, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la ley de condenación fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio de justicia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misa de hoy empieza Deus in adiutorium meum intende, el introito, tomado después eso por la Iglesia, puesto en todas las horas litúrgicas, aquellas que reza el sacerdote en el oficio divino, pidiendo la asistencia de Dios. Oh Dios, ven en mi socorro. Señor, corre a ayudarme. Esa debe ser una ejaculatoria prácticamente constante del buen cristiano, ya que es la intención de la Iglesia que los sacerdotes, ministros de Dios, lo tengan en su boca constantemente durante el día. La ayuda de Dios, porque como dice San Pablo en la epístola de hoy, nosotros no somos capaces de absolutamente nada sin la ayuda de Dios nuestro Señor, y mucho menos ni hablar de las cosas que tienen razón de mérito sobrenatural. Eso por un lado. Hoy coincide la fiesta del domingo 12º con la fiesta de Santa Filomena. Santa Filomena, se me ocurrió esto a último momento, pero quería dejarlo en claro. Es una santa canonizada por el Papa Gregorio XVI, o sea, un papa dentro de todo moderno del siglo, fines del siglo XIX.
Pero lo que voy es que esta santa, junto con otros santos, fueron sacados del santoral por el modernismo. En el caso de Santa Filomena, la sacó del santoral Juan XXIII. Un verdadero papa no puede contradecir a otro verdadero papa. Estamos absolutamente seguros de la canonización hecha por el Papa Gregorio XVI de Santa Filomena. Imagínense que el Papa, cuando enseña en fe y costumbres, compromete su infalibilidad porque está precisamente para eso, para poner santos, en este caso, a su veneración. O sea, los está poniendo en los altares. Está diciendo que ese santo, por la heroicidad de sus virtudes, es digno de imitación y digno también de poder interceder delante de Dios, por nosotros. Se hubiera equivocado Gregorio XVI y Juan XXIII hubiera tenido razón al sacarlo del santoral romano. No está en el santoral romano en el sentido que no está en el año de los santos. Hoy son San Tiburcio y Santa Susana, pero es para algunos lugares Santa Filomena. Gran devoción le tenía a esta santa el gran santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Prácticamente los grandes milagros que hizo San Juan María Vianney los hacía por intercesión de Santa Filomena, y él llegaba a decir que no había nada que se pidiera a Dios a través de ella que no se pudiera conseguir. Una santa muy, pero muy milagrera. Y podríamos decir también, la hizo famosa el mismo San Juan María Vianney, que, como ustedes saben, fue un gran santo, modelo de párrocos, patrono de los párrocos. Entonces, ahí vemos la contradicción, ¿ven? ¿Por qué entonces nuestra posición con respecto a los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II a partir de Juan XXIII incluido? Eso como un excursus de este pequeño sermón. Ahora vamos directamente a la parte del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, en una parte, cuando Él habla del juicio final, nos dice que cuando se han separado los buenos de los malos, luego de la resurrección universal, que es un dogma de fe, lo decimos siempre cuando recitamos el credo, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén, así decimos cuando rezamos el credo. Al fin del mundo, todos los hombres van a resucitar, desde el último hasta el primero, desde Adán hasta el último hombre que haya sido creado aquí en la tierra, los buenos y los malos. Vendrán los ángeles y separarán a unos a la derecha y otros a la izquierda. Los buenos van a recibir la bendición de Dios, los malos van a recibir la maldición de Dios. Bendición que durará toda la eternidad y maldición también que durará toda la eternidad. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pero antes ha dicho a los buenos, venid benditos de mi Padre, a gozar del cielo que se les ha preparado desde el principio. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y va nombrando allí las obras de misericordia que se nos enseñan en el catecismo. Aquí nombra solamente algunas de las obras de misericordia corporales, pero están las obras de misericordia espirituales que sabemos, entendamos, tienen mucho más valor. Todas están emparentadas en ese sentido y no una contradice a la otra. El tema es que aquí, en la parábola de hoy, vemos cómo se practica la obra de misericordia del amor al prójimo, que es absolutamente necesario. Y llega San Juan a decir que aquel que dice que ama a Dios pero odia a su prójimo es un mentiroso, simplemente. Y el amor al prójimo debe ser, como dice el Evangelio de hoy, como a mí mismo. El amor a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón del amor al prójimo? Es precisamente el amor de Dios. Porque si yo amo a Dios, que es el creador de todas las cosas, y el creador de todas las almas, el creador de todos mis prójimos,
y que ese Creador dio su vida por cada una de esas almas, mientras estén en estado de viadores, no en el estado de condenados ya, porque merecen solamente el odio de Dios, la repulsión de Dios, pero mientras son viadores, por más que sean pecadores, como dice San Agustín, hacer la distinción entre el pecador y el pecado, odiar el pecado, amar al pecador. Tal fue así que nuestro Señor en la última cena les da un mandato, que Él lo llama, les doy un mandato nuevo, el que os améis los unos a los otros. ¿A qué vino esta parábola dicha al fariseo? Para los pueblos antiguos, incluidos los judíos, que eran el pueblo preferido de Dios, elegido de Dios, para que en Él se mantenga la verdad de la promesa del Redentor. El prójimo eran simplemente sus conciudadanos, los mismos, el mismo país, el mismo pueblo, la misma raza. Todos los demás, los extranjeros, eran considerados enemigos y por lo tanto no merecedores de ninguna atención, menos hablar amor, de caridad. Bien, nuestro Señor viene a imponer un mandamiento nuevo, el que os améis los unos a los otros, incluidos aquellos que nos quieren mal, aquellos que incluso se llaman enemigos nuestros o que son enemigos nuestros. Mandato dificilísimo de cumplir en la práctica. Es muy fácil decirlo, pero es dificilísimo de cumplir en la práctica. Pero aquí simplemente, y para cerrar esto, una frase del santo cura de Ars, que fue su fiesta hace poquito, el 9 de agosto. La mejor obra de caridad que yo puedo hacer con mi prójimo es ayudarla a conseguir su último fin, que en definitiva es su salvación eterna. Es verdad, está muy bien dar de comer, dar de beber, porque nuestro Señor la cita directamente a esa frase en el juicio final, porque simplemente nos quiere dar a entender que todo prójimo es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en las historias de los santos ha sido hasta realmente así. Aquella de San Francisco, cuando recién se estaba en su proceso de conversión y se encuentra con ese leproso que automáticamente le causa esa repulsión, se vuelve hacia atrás, pero después, repensando su actuar, volvió y lo ayudó en su enfermedad. Era nuestro Señor Jesucristo en la figura de ese leproso. Porque realmente es así. Aunque no sea nuestro Señor Jesucristo propiamente hablando, todo prójimo es la figura de nuestro Señor. Porque Él lo dice en el juicio final. Tuve hambre, hablando de Él mismo, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y los mismos salvados o condenados le van a decir, ¿cuándo tuviste sed y te dimos de beber? O hambre y te dimos de comer, porque en cada uno de los prójimos, de las personas, de los desvalidos, de los pequeños, de cualquiera, incluidos los enemigos, ahí está la figura de nuestro Señor. Si amo a Dios, debo amar lo que Él ama. Y Él ama a cada alma de tal manera que no dudó de bajar del cielo, hacerse hombre, sufrir la pasión para redimirla. Mayor acto de caridad entonces no existe para con el prójimo que la de ayudar a salvar su alma. Y todos, en cierta manera, tenemos esa posibilidad de hacerlo. Siempre hay alguien que va a necesitar de nuestra caridad para ayudar al conocimiento de Dios y al amor de Dios. La caridad, en definitiva, es la fe puesta en obras. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque los protestantes, por ejemplo, dicen no hace falta las obras, solamente tener fe y la redención de Cristo cubre nuestros pecados sin borrarlos. No, un cristiano no dice eso, el católico no dice eso. En realidad, cristianos, estrictamente hablando, son solamente los católicos, porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y los protestantes dicen seguir a Cristo, pero es evidente que no lo siguen, porque no siguen sus enseñanzas. Pero a lo que voy es a eso. O sea, la caridad es la fe puesta en obras.
Pidamos entonces a la Santísima Virgen que realmente nos haga entender la facilidad, por un lado, de ganarnos el cielo, ayudar al prójimo, porque en el prójimo está precisamente la figura de nuestro Señor. El único peligro sería tener un amor filantrópico, no hacerlo por elevarlo al orden sobrenatural, como es amar al prójimo por amor de Dios. Si yo amo al prójimo por sí mismo, entonces no tiene ningún valor sobrenatural, cuanto mucho es un valor natural que va a tener solamente premio natural. Para seguir el mandato de nuestro Señor, lo debemos hacer por el amor de Dios, porque Dios lo ama, porque Dios murió por él. Entonces estoy dispuesto a darlo todo por mi prójimo, como estaría dispuesto a darlo todo por mí. Esa es entonces la petición que vamos a tratar de conseguir de parte de la Santísima Trinidad a través de María Santísima, nuestra Santa Madre. Ave María Purísima.